Dios te bendiga, muy buenos días, mujer, esposa que está del otro lado. Y vengo como cada vez que el Señor ministra mi corazón, mi espíritu, a traerte esta palabra que es de parte de Él. Primero porque fue revelada en tiempo de oración y segundo porque es algo de lo que puedo dar un testimonio y decirte que es cierto y verdadero. Sabes, cuando inició mi proceso matrimonial, el Señor comenzó a revelar a mi corazón qué cosas yo hacía o no hacía que no honraban a mi esposo, que no lo respetaba. Y esto Dios lo respaldó por la palabra cuando Él nos dice en la escritura en Efesios 5:23 que el esposo tiene que amar a la esposa, pero también la esposa tiene que respetar al esposo. Y más arribita y en otros libros de la escritura, también aprendemos a que el Señor nos dice que tenemos que someternos a nuestro esposo como nos sometemos a Cristo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que Dios quiere ministrar e impartir en este momento? ¿Qué sucede cuando comenzamos a ver una frustración del otro lado? Nos enfocamos en ver muchas cosas que realmente no son el tiempo de enfocarnos, porque Dios quiere trabajar de forma muy especial con cada una de nosotras primero. Para nosotros podernos someter a nuestro esposo, es porque ya Dios nos ha enseñado a someternos a Cristo. Pero también la Escritura dice que me someto a un esposo, que su cabeza es Jesús. Pero en medio de ese proceso en donde tú estás siendo convertido y tu esposo aún es inconverso, Dios te enseña a mostrar una honra y un respeto. Y te digo algo, Dios comenzó conmigo a trabajar mucho en las cosas que mi esposo me decía y yo no le prestaba atención. Pequeños detalles, que no era, en mi caso, no era que mi esposo me hablaba mal ni se quejaba de muchas cosas, pero habían cosas muy puntuales que él me tiraba la pincelada y palabras acerca de eso, que él no se sentía bien. Pero yo nunca recibí la alerta. ¿Por qué? Porque como tú, yo también me enfocaba en otras cosas de mí hacia él, de lo que él hacía para conmigo o no hacía. Pero eso provoca una ceguera en nosotros, cuando vemos solo lo de los demás y no vemos lo nuestro. Pero Dios trabaja al revés. Dios quiere trabajar contigo, revelarte a ti tus fallas, las cosas que tú tienes que mejorar a causa de aquel que te ha tomado y te compró a precio de sangre, que fue Jesús. Entonces Dios comenzó a enseñarme a honrarlo a Él primero, a Dios, a someterme a Cristo de una forma muy especial. Y fue de un tú a tú con Dios. En mi caso, Dios me reveló que tenía que haberse apartado mi esposo de mi lado para trabajar como ha trabajado conmigo y como lo está haciendo con Él para la gloria de Dios. Y hoy te lo digo con seguridad porque estoy viendo el fruto. Y Dios comenzó a enseñarme también a honrar a mi esposo por el pensamiento. Porque aunque yo no lo decía, ya el pensamiento lo había concebido. Una u otra idea, alguna queja, algo que yo tenía en contra de mi esposo, algo que no veía, según yo, que no estaba bien. Y cuando Dios me reveló por uno de los salmos con el salmista, con David, que aún el pensamiento el Señor lo mira antes de ser ejecutado por la palabra, lo estoy parafraseando, Dios no tiene que esperar que tú lo digas. Ya si se concibió un pensamiento, ya Dios lo toma en cuenta, porque realmente ya comienza a salir de lo que hay en tu interior y en tu corazón. Por eso la Escritura nos enseña que lo que contamina al hombre en general es lo que sale de él, no lo que entra, porque puede entrar algo, pero ¿qué yo hago con eso? ¿Lo saco, lo expongo o dejo que Dios me procese y lo cambio para bien? Entonces, mujer, es posible ser transformado por aquel que me redimió, que te redimió, que es Jesús. Pero Dios quiere que tú te des cuenta hoy de que hay muchas cosas por las cuales tú te quejas de tu esposo que tú realmente lo estás haciendo con él. Un ejemplo, el repudiar. Cuando tu esposo te está rechazando y uno reclama a Dios porque hay un rechazo de parte de mi esposo, Dios comenzó a revelarme a mí también en qué áreas yo le estaba rechazando y repudiando a él. Y tuve que pedir mucho perdón y clamar misericordia al Señor por cada cosa que yo juzgué a mi esposo por delante, que yo le estaba haciendo desde otra forma, pero yo no lo reconocía, porque era desde mi punto de vista. Por eso voy a orar por ti en el nombre de Jesús, para que tú veas todo a partir de ahora, con ojos de misericordia como Dios nos ve a todos, pero ver las cosas como Dios las ve.
y que tú te puedas someter a Cristo para poder llegar al corazón de tu esposo, no por lo que tú digas o le digas a él, ni siquiera utilizando la palabra misma, sino por lo que Dios ha transformado en ti y que tú des testimonio. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te presento cada mujer que me esté escuchando en este momento, Señor. Tú eres el Dios que da sabiduría, tú eres el Dios que nos pone el querer como el hacer en el corazón. Así que conforme a tu palabra, yo te pido que tú envíes la palabra sembrada en cada una de ellas para que ellas vean lo suyo, para que ellas se pongan correctas y a cuentas contigo delante de ti, Señor, y que te agraden a ti, Padre. Que así como tú lo hiciste conmigo, también lo hagas con cada una de ellas. Y que así como tú lo sigues haciendo conmigo y con ellas, tú nos des fortaleza para poder alcanzar ese nivel y esa estatura en el Señor Jesús, de cómo tenemos que ser. Tu mirada tiene que estar puesta en el Señor, porque Él es el que te va a enseñar a moderar a Cristo. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuérdalo, es mejor estar a cuentas con Dios. Mucho primero. Haz y sé obediente a la palabra de Dios. Llénate de Él porque es lo que tú y yo siempre necesitaremos.